Es Hasta un placer. luego. Hasta Bueno, luego. muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos entonces a darle paso a la primera mesa de nuestro congreso. Entonces, voy a invitar al moderador, a Óscar Alberto Quintero, a que por favor asuma las riendas de esta mesa y demos inicio ahora mismo a la conversación. Bien, buenos días, profesor Enver, y buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa. Para mí es un placer moderar esta mesa que dará continuidad al inicio de este congreso Pensar con Blumenberg, nuevas investigaciones en humanidades y filosofía. Esta mesa 1 abordará las temáticas, algunas temáticas concretas en relación con la categoría de la técnica, que pues, hace parte, como bien sabemos, del corpus teórico y conceptual de Hans Blumenberg. En esta mesa vamos a tener la oportunidad de escuchar 3 ponencias. La primera de ellas a cargo del profesor Fabio Bartoli, que se titula Reflexiones sobre lo fáustico en Blumenberg. En segundo lugar, Alicia Natalí Chamorro Muñoz. Ella nos estará compartiendo una ponencia titulada Irrumpir en el tiempo que éramos, metáforas de la tecnología y las transformaciones temporales en las ruinas del mundo. Y en último lugar, la profesora Esmeralda Balaguer García, quien nos estará compartiendo algunas reflexiones a propósito de su ponencia titulada La comprensión de la técnica en Blumenberg y Ortega. Tenemos 45 minutos para el desarrollo de las ponencias, así que les voy a pedir de manera especial a nuestros ponentes utilizar un tiempo de entre 10 y 12 minutos para su presentación, para así dejar un tiempo a la conversación y a las preguntas que eventualmente puedan surgir del público presente. Vamos entonces a comenzar con la ponencia del profesor Fabio Bartoli, titulada Reflexiones sobre lo fáustico en Blumenberg. Decir que el profesor Fabio Bartoli pertenece al Departamento de Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá. Es además candidato a doctor en filosofía por la misma universidad y por la Universidad de Salamanca. Entonces, profesor Bartoli, tiene usted la palabra. Adelante. Buenos días y buenas tardes. Muchas gracias. Voy a hacer una premisa. Yo leo mi intervención, porque el español no es mi idioma madre. Entonces, yo me preparé por 15 minutos, para hablar 15 minutos. Entonces, si les parece, renuncio a las preguntas, porque ya no tengo tiempo para reducirlo más. Disculpen mucho. Perfecto. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia y a quien organiza el Congreso. Mi presentación se enfoca en la lectura que Blumenberg hace de la figura de Fausto y de lo fáustico. Dentro de las varias reflexiones que Blumenberg dedica a Goethe y a su obra, es relevante su análisis sobre el Fausto y lo fáustico, que el filósofo alemán desarrolla en la conferencia La crisis de lo fáustico en la obra de Franz Kafka. Allí desarrolla unas agudas reflexiones sobre la importancia de la obra magna de Goethe, por medio de las varias reinterpretaciones que generó luego de su publicación, para la autocomprensión de la modernidad y del lugar que la técnica ocupa en ella. Sin embargo, en mi criterio, la lectura que Blumenberg ofrece del final del Fausto y las relativas conclusiones que extrae acerca de lo fáustico se pueden complementar gracias a la consideración de unos elementos de análisis típicamente blumenbergianos, que se podrían detectar en el texto del Fausto, y que, sin embargo, él pasa por alto indicándolos solo marginalmente. Por razones de tiempo, no haré un listado de todos estos elementos, sino que me referiré a unos temas específicos que me parecen pertinentes. Más precisamente, se pueden apreciar la presencia del tema de la sorgue en la visita que el protagonista recibe al inicio del acto, la presencia de la metáfora de la luz, o mejor dicho, de la ausencia de la luz, ya que Fausto se vuelve ciego a causa de la punición que la misma Sorge le inflige por su vida desconsiderada. Y finalmente, aparece también la contraposición entre tierra y mar, en la construcción del dique que Fausto trata de emprender y que lo lleva a la muerte, que se puede reconducir tanto a la metafórica del naufragio como a la dialéctica entre tierra firme y superficies líquidas.
Así, luego de analizar el planteamiento que Blumenberg hace de la figura de Fausto y de lo fáustico, hoy les hablaré solo de los elementos de la sorgue y de la metáfora de la luz, sin detenerme en la metáfora del naufragio con espectador y en la contraposición entre tierra firme y superficie líquidas. Considerando que lo fáustico es, aquí cito, una selección, un filtrado de la autocomprensión histórica de una época, a partir de la forma creada por Goethe, fin de la cita, pretendo complementar este concepto que Blumenberg presenta con los elementos extraídos justamente por la misma escena creada por Goethe, con el fin de agregar unas facetas a nuestra concepción de lo fáustico. Para conseguir esto, primero presentaré los rasgos que Blumenberg atribuye a lo fáustico. Luego, siguiendo el orden de aparición en el texto de Goethe, me enfocaré en el estudio del episodio de la visita de la Sorgue, para definir los aportes de dicha figura en el planteamiento blumenbergiano de lo fáustico. Lo mismo vale para la metáfora de la luz. En su conferencia La crisis de lo fáustico en la obra de Kafka, luego de haber destacado la importancia de diferenciar entre lo fáustico y el Fausto de la obra goetheana, Blumenberg indica su verdadera tarea, el estudio de la crisis de dicha figura de autocomprensión histórica de la modernidad, enfocándose en la obra de un autor que, en criterio de Blumenberg, representa muy bien dicha crisis, Kafka. Sin embargo, Blumenberg detalla más la doble naturaleza de su tarea, y aquí cito textualmente. Por un lado, poner de relieve la diferencia entre la imagen del ser humano, que busca su realización en el prototipo y el símbolo de lo fáustico, y la anunciada nueva autocomprensión del ser humano, que experimenta su crisis en el dominio de este símbolo. Y, por otro, preguntarse lo que el hombre del mundo transfigurado, como Kafka lo ha representado en su obra, no abandona todavía del Fausto. Ambas tareas están interrelacionadas y no se dejan separar nícidamente. Fin de la cita. Ahora bien, aquí seguiré solo el desarrollo de la primera directriz de Blumenberg, ya que enfocarnos también en la recepción kafkiana de lo fáustico y su crisis nos desviaría de nuestro objetivo. Así las cosas, casi de inmediato Blumenberg identifica un hecho que él considera fundamental para entender la postura intelectual de la modernidad, o sea, su actitud a comprender el mundo bajo el concepto de técnica y su relativa lógica. Esta misma actitud tiene unas consecuencias decisivas. O sea, ha creado una conciencia nueva con la cual todo el mundo se identifica y consiste en la creencia de que, con nuestras posibilidades ilimitadas de conocimientos, podemos subyugar la realidad sin problemas. En consecuencia, se genera una completa confianza en el hombre moderno, quien ahora no tiene ninguna duda sobre los fines a perseguir y los medios para lograrlos. Esta actitud Blumenberg la califica como fáustica. Es más, el autor ve la demostración práctica de dicha actitud en la escena del acto de la construcción del dique que Fausto emprende al final de la tragedia goetheana. De hecho, Blumenberg sigue enfocado en esta escena y se pregunta por la muerte de Fausto, que no se deja calificar ni como justa ni como injusta, al tiempo que también es incierto el resultado de la apuesta con Mefisto. A pesar de esta falta de resolución, Blumenberg es bastante tajante en trasladar el rumbo del análisis hacia la soledad de Fausto y la independencia de sus decisiones que, según avanza el libro, padecen en menor medida la influencia de su compañero infernal, hasta el punto de poder considerarlas completamente autónomas en el último acto. Lo que me interesa rescatar es que la lectura de Blumenberg de lo fáustico, por medio del estudio de la figura del Fausto de Goethe, lo que me interesa rescatar es la lectura de Blumenberg de lo Fausto como de lo fáustico como un rasgo fundamental para entender la modernidad y su convicción de poder dominar la realidad por medio de una reconfiguración técnica. Sin embargo, Blumenberg apunta también la inexorabilidad de la muerte como el gran problema de esta convicción dominadora del mundo, que solo puede ser aplazada, pero no evitada con intervenciones técnicas. Y señala la supuesta escapatoria que Fausto encuentra en este cul-de-sac, citando,
Allí se encuentra la última rebelión de Fausto contra la inquietud. El progreso de la humanidad es el consuelo legítimo para la trágica finitud del individuo. Fin cita. En otras palabras, por medio del pensamiento de la construcción de una sociedad futura, creada por medio de una acción técnica, Faust termina de ensimismarse solo con su persona y pasa a verse representado en toda la humanidad futura, logrando alcanzar la infinitud que su cuerpo humano no le habría permitido nunca obtener. Sin embargo, este último pasaje que he reportado de Blumenberg no nos da luces solo acerca de los logros que Fausto obtiene gracias a su actitud técnica, sino que nos indica también el motor que mueve todas sus empresas titánicas. Él siente inquietud, Sorge. Ahora bien, el estudio de este elemento, que en el ensayo analizado en esta sección aparece solo de manera marginal, podría ofrecer unos elementos de reflexión más acerca de nuestra comprensión de lo fáustico, por lo que paso a mencionarlo. Luego de que se entera de que sus órdenes apresuradas han causado la muerte de la pareja de ancianos que vivía en su territorio, Fausto no esconde su consternación por el desempeño de sus verdugos y, al mismo tiempo, recibe la visita de Sorge, con quien inicia a dialogar. En la lectura de Blumenberg, en esta escena, y principalmente en la figura de la Sorge, se hace visible desde ya la crisis de lo fáustico, que en el trabajo de Kafka será evidente. Además, más adelante Blumenberg reconoce en la construcción del dique la última rebelión del Fausto, en contra de la inquietud que le causa su propia finitud humana. Esta interesante interpretación se podría enriquecer más si se considerara un texto más tardío de Blumenberg, dedicado justamente al tema de la Sorge, la inquietud que atraviesa el río. En este libro, Blumenberg reflexiona sobre el hecho de que Goethe retoma la figura de la Sorge de una adaptación que Herder había hecho de la fábula de Higinio, y lamenta que dicha historia haya sido ocultada por completo por la sucesiva interpretación que Heidegger hizo de ella. En todo caso, Blumenberg lamenta que en las varias interpretaciones que se han hecho de la fábula de la Sorge, nadie se haya enfocado en un aspecto fundamental, o sea, que para encontrar el barro con el cual formar al hombre, ella no se limita a acercarse a una orilla del río, en donde podría conseguir barro sin ningún problema, sino que lo cruza. Según Blumenberg, comillas, la cura, Sorge, atraviesa el río a fin de poderse reflejar en él. Pincita. En este movimiento narcisista nos indicaría que la Sorge no posee al hombre por toda su vida, porque ella lo inventó, sino que él es suyo porque fue hecho a su imagen y semejanza. Dicho esto, ahora parece oportuno regresar al diálogo entre Fausto y la Sorge, para poderlo leer bajo esta nueva clave de lectura. Gracias a este ejercicio, podemos apreciar un particular que hasta el momento podía pasar por desapercibido, y que se resume en un razonamiento bastante simple. Si, como afirma Blumenberg, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de la Sorge, entonces, cuando ella se describe al comienzo del diálogo con Fausto, ella no está describiendo solo a sí misma, sino que está describiendo también a Fausto mismo. Aceptando este razonamiento, podría decirse que la intervención de la Sorge no aporta ninguna modificación a la esencia de Fausto. Más bien hace evidentes algunos de aquellos rasgos que hasta el momento se habían quedado imperceptibles u ocultos. Esto implica también que, siguiendo la pauta blumenbergiana, en nuestra concepción de lo fáustico no deberían entrar solo las características que en la tragedia goetheana se atribuyen a la figura de Fausto, sino también todas aquellas que se atribuyen a la Sorge. Ahora quiero proseguir concentrándome en la ceguera que Fausto padece al final de su conversación con la Sorge. Considerando la equivalencia entre la ceguera y la falta de luz, se puede apreciar otro de los grandes temas del pensamiento blumenbergiano, o sea, la metáfora de la luz, y en consecuencia su influencia en nuestra concepción de lo fáustico. Como he dicho, la visita de la Sorge termina con la ceguera de Fausto, que lo empuja a iniciar su loco proyecto de construir un dique que contenga la fuerza del mar. Leyendo la ceguera,
como una condición de falta de luz, podemos considerar la metafórica de la luz que Blumenberg ubicaba entre los fundamentos de su trabajo filosófico. Me parece pertinente destacar un aspecto que se relaciona directamente con la figura de Fausto. Esto es, que la ilustración, además de apoderarse de la metáfora de la luz para expresar sus pretensiones de verdad, se relaciona también con el Fausto, pues el Fausto es, en sentido amplio, una figura de la autocomprensión de la ilustración, dice Blumenberg. Bajo este entendido, podemos considerar que la ceguera de Fausto implica también, en criterio de Blumenberg, un replanteamiento de nuestra concepción de la ilustración y de sus relaciones con lo fáustico. Así las cosas, es pertinente recordar la relación que Blumenberg traza entre el tema de la luz y la ilustración. Cito: con el surgimiento de la ilustración, la luz se mueve hacia el reino de aquello que debe ser logrado. La verdad no se revela a sí misma, debe ser revelada. Fin de la cita. Entonces, si se considera que el Fausto, la figura con que la ilustración se autocomprende, no solo no logra revelar la luz como pretende la posición ilustrada, sino que inclusive pierde su propia luz, o sea, la vista, podemos afirmar que, al momento de crear la conexión entre la figura del Fausto y la ilustración, Blumenberg está emitiendo una condena de seguro fracaso de dicho proyecto. Esto se comprueba por el hecho ya mencionado de que Fausto termina ciego, o sea, en una condición abiertamente contradictoria con el supuesto fin ilustrado de revelar la luz, y entonces la verdad. En otras palabras, no cumple con los fines del proyecto. En nuestra concepción de lo fáustico, tendríamos que considerar que esta es una actitud de naturaleza ilustrada, pero también que termina en fracaso, ya que la figura de Fausto lleva implícita la ceguera que la Sorge le ha desencadenado. En otras palabras, gracias a nuestra reflexión acerca de la metáfora de la luz, hemos podido identificar la connotación trágica que está implícita en lo fáustico. Ahora bien, la ceguera de Fausto tiene también la consecuencia de empujarlo a ejecutar su majestuoso y loco proyecto final, la construcción del dique, que lo llevará a la muerte. En mi criterio, el peculiar tipo de acción que emprende luego de perder su vista merece un análisis más cuidadoso por su relación con otras dos metáforas que ocupan un lugar fundamental en el pensamiento de Blumenberg: la del náufrago y la de la dialéctica entre tierra firme y agua. Sin embargo, dada la limitación de tiempo, he decidido presentarles estas consideraciones preliminares para ilustrar el rumbo de mi investigación y los resultados que con ello se pueden conseguir. Muchas gracias. Profesor Bartoli, muchas gracias a usted por su interesante disertación y seguramente pues quedamos a la expectativa de sus avances en su proyecto de investigación. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Damos paso entonces a la presentación de la profesora Alicia Natalí Chamorro Muñoz, titulada Irrumpir en el tiempo que éramos, metáforas de la tecnología y las transformaciones temporales en las ruinas del mundo. Alicia Natalí Chamorro es profesora de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Es además doctora en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó su tesis doctoral acerca de la relación entre la antropología y la astronoética en el pensamiento de Hans Blumenberg. Sus intereses investigativos en relación con la obra blumenbergiana son la antropología filosófica contemporánea, la reflexión sobre el posthumanismo, el feminismo y la función del pensar inconceptual dentro del corpus filosófico. Profesora Alicia Natalí, bienvenida y tiene usted la palabra. Vale, muy buenos días a todas y todos aquí presentes. Un gusto estar acá con ustedes. Yo voy a presentar una serie de diapositivas. Espero que ya las estén viendo. Cualquier cosa, si no las ven, ruego que me avisen. Entonces, ya se está viendo, profesor. Perfecto. Como Oscar decía, este es el nombre de mi ponencia, tan largo que se me van los 13 minutos leyéndolo. Entonces, voy a comenzar. El orden de la discusión es la que ustedes ven acá.
lo que yo quiero decir es lo siguiente: prefiero ser un cyborg a una diosa es una de las oraciones más conocidas de la filósofa Donna Haraway. Y desde aquí se asume esta presentación, pues ambos, diosa y cyborg, renuncian a la dimensión temporal fundamental de la condición humana, la mortalidad. Ahora bien, no es que el cyborg de Haraway ya no piense en la muerte, solo que ahora la temporalidad se presenta desde una cada vez más concernida relación con el dispositivo. Esto implica una reflexión fundamental de la fenomenología de la tecnología en relación con la antropología filosófica. ¿Cómo asumir ese humano que somos dentro de la condición poshumana en la que nos encontramos? Tratamos de sostener en este trabajo que la metáfora del cyborg, muy similar a las variaciones sobre el astronauta en Blumenberg, asume una temporalidad compleja que es la propia del humano contemporáneo, enfrentada a tecnologías cada vez más internalizadas, lo cual implica pensar una temporalidad vivida que ya no puede separar de unos cuerpos extendidos y transformados por los artefactos técnicos. Transformación que puede imaginarse desde el escenario mismo de la hominización hasta el viaje espacial. Vale la pena precisar que las páginas a continuación no intentan ser un trabajo exegético de la obra de Blumenberg, sino es más bien el usar su filosofía para pensar otros problemas. Tal vez es más una obra blumenbergiana que sobre Blumenberg. Y nuestro objetivo es conectar estas propuestas del tecnofeminismo con Hans Blumenberg y sostener que esta comunicación no solamente es fructífera, sino que ofrece un nuevo campo para el análisis del humano contemporáneo a partir del trabajo de las metáforas tecnológicas. Para desarrollar eso, tenemos estos dos puntos que a ustedes les aparecen aquí, que será el de la inconceptualidad y tecnología y el de las realidades de la tecnificación y distancia. El primer punto sobre inconceptualidad y antropología. Yo quisiera sustentar aquí 3 puntos que ustedes ven en la presentación. El primero es decir que la centralidad para mí de la filosofía de Blumenberg es la forma en que el filósofo transforma las preguntas y convierte preguntas clásicas de la tradición en una forma renovada, en una forma nueva de pensarlas desde una intersección entre la fenomenología histórica, la antropología y la preocupación sobre la situación técnica humana. Esta transformación de las preguntas que nosotros vemos en las grandes obras blumenbergianas está completamente relacionado con la forma en que Blumenberg va a tratar de rodear las respuestas. Es decir, en Blumenberg encontraremos cada vez más una idea de encontrar respuestas que son rodeos, que están relacionados con el Nachdenklichkeit, con la reflexibilidad, y que muestra esta conexión con filósofos como Braidotti o Haraway, de pensar en conexiones, pensar en redes, es decir, lo que se transformaría en una filosofía en devenir, una filosofía que asume transformaciones de las preguntas y formas de pensar en redes. El segundo punto que me parece fundamental en este planteamiento es el de, sin duda, ha sido otro de los grandes pilares de la obra blumenbergiana, y es la metáfora. Yo prefiero hablar sobre elementos inconceptuales para que así uno pueda unir tanto la metáfora como la anécdota y como todas estas formas inconceptuales en donde tendríamos en Blumenberg una forma nueva de pensar tanto la razonabilidad humana como la forma en que la misma filosofía trabaja. Sabemos que, por ejemplo, todas estas anécdotas tendrían un núcleo fuerte y un contorno suave en donde podremos encontrar múltiples recreaciones, como contar siempre la misma historia y a la vez se puede contar de diferente manera. También las figuras inconceptuales se permiten estar en este nivel intermedio del Hapszoid, de algo medianamente construido, de algo que sirve para una funcionalidad específica, en un puesto en donde de pronto lo conceptual no alcanza a responder a las necesidades que la razón tiene. En ese sentido, al hablar de la razón como quiebre, nosotros nos acercamos a la visión blumenbergiana de pensar la razón como una posibilidad de sobrevivencia humana que se las ve de las formas en que pueda poder sobrevivir. Y en este sentido, siguiendo trabajos, tanto como trabajos sobre el mito, como teoría de la inconceptualidad,
es claro que la razón es más este acto de tratar de encontrar opciones para la vida que simplemente un trabajo de los conceptos. Asimismo, Blumenberg dirá que frente a los deseos de una verdad total, asumirá que la condición humana no solamente no puede alcanzar tal nivel, sino que además tampoco sería capaz de soportarla. Eso nos lleva entonces a que el mito, la anécdota y la metáfora cumplen aspectos fundamentales de lo que él denomina la Nachdenklichkeit, la reflexividad, otras formas de abordar aquello que el mero concepto no alcanza a captar. En este punto nos lleva a este tercer aspecto que yo he titulado el laboratorio antropológico, y es la conexión entre estas formas inconceptuales y la pregunta por lo humano. Hace que Blumenberg muchísimas veces explote el experimento mental. El experimento mental, que vendría desde la ciencia, le permitiría a Blumenberg utilizar las mismas variaciones husserlianas, pero ahora para tratar de describir las diferentes condiciones en las que está un ser humano, ¿no? En este sentido, los experimentos mentales no corroboran hechos ni tampoco generan certidumbre, sino que son formas de describir al ser humano en su visibilidad. De aquí podemos sostener la idea de que un laboratorio antropológico permite la posibilidad de un acercamiento a la descripción del ser humano a partir de las diferentes formas de inconceptualidad como encuadres determinados por un corte diacrónico y sincrónico. Y en este sentido, la reflexión antropológica se centra en las inquietudes que permanecen abiertas en lo humano a partir de la intervención de la técnica hasta nivel cosmológicos. En este sentido, haciendo una conexión entre Hans Blumenberg y Rossi Braidotti y Haraway, se demuestra que la profundidad que tiene la interferencia del artefacto técnico en nuestra comprensión del tiempo vivido, en contradicción del tiempo del mundo, es una forma de manifestación a partir de metáforas. Pero ¿qué metáforas que tienen una materialidad? Es decir, siguiendo el aspecto kantiano que ya Blumenberg asumió de la metáfora, son metáforas que transforman la realidad, son metáforas que no podríamos pensarlas como simplemente juegos de lenguaje, sino con una materialidad. Es decir, que cuando se usan, de cierta manera nos estamos pensando desde ellas. El segundo punto que quisiera a partir de esto sostener es que la intervención entre esta preocupación por esta condición humana en épocas de la técnica, además de esta reflexión sobre la inconceptualidad y esta metodología de un laboratorio antropológico que se basa en experimentos mentales descriptivos, nos llevaría tal vez a esta propuesta de una línea de antropología negativa, que no tiene que ver pues con una visión optimista o pesimista, sino solamente a que la pregunta antropológica sigue siendo fundamental en nuestros tiempos, pero no se puede tener una respuesta afirmativa, certera o sustancial, sino simplemente tenemos soluciones veladas, visibles, metafóricas, que lo que tratan de mostrar es la misma visión paradójica del ser humano, muy cercano a lo que Haraway ha tratado de decir, de entender lo humano en, no del homo, sino del humus, ¿no? De ese tipo de conexiones que se empiezan a generar. Esto nos lleva a ese segundo punto del que les hablaba sobre el mundo de la vida, de la tecnificación y vivir en ruinas. En este punto queremos comparar los que ustedes ven ahí, tres categorías fundamentales de Blumenberg y que nos enriquecen para una discusión sobre estos problemas contemporáneos del poshumanismo. Entonces, claro, lo que primero podríamos decir es que la visión de Hans Blumenberg se puede comparar con estas lecturas contemporáneas de Haraway y Braidotti, y para así se puede proponer una temporalidad humana descentrada y en conexión con una vida en riesgo. Sabíamos que Blumenberg utiliza tanto la antropogénesis como el viaje espacial como parte de su laboratorio antropológico para tratar de, como experimentos mentales, para tratar de comprender esa condición humana, y que dentro de la antropogénesis, una de las partes fundamentales que nos va a funcionar acá es el tema de la visibilidad, ¿no? Estamos centrados en que si la función es poder sobrevivir,
la visibilidad comienza a ser un problema fundamental del humano, entre que si quiere ver va a tener que arriesgarse. Con esta perspectiva, el tema central en el giro de la discusión es cómo se origina la intencionalidad y cómo tal origen fue una función para poder sobrevivir. En este caso, en las variaciones imaginarias de la escena original, se puede pensar que la intencionalidad no es otra cosa que la concepción del paso mediante el cual el humano construyó su propia realidad, alejándose de lo que era desconocido. Por lo tanto, la intencionalidad tiene como primer trabajo el responder al absolutismo de la realidad, y entonces la toma de distancia es la forma primigenia de esta. Puntualmente, asumir que el ser humano como un ser de riesgo requiere comprender que la razón humana es una forma de compensación frente a la casi segura extinción. Este cambio de principio que se muestra en la acción por distancia supone directamente que la construcción del ser humano se basa en las múltiples renuncias a la realidad directa, pero mantiene la construcción de una propia presencia con la que el humano puede sobrevivir. Citando descripción del ser humano, la toma de la distancia es evitar el cuerpo a cuerpo con la realidad sin perder la presentización. La distancia es una forma de ausencia y que convierte lo ausente en presente y lo presente en ausente. Eso nos lleva entonces a asumir que esta distancia construye un mundo conocido, entendible, desde lo que parece ser al principio ininteligible y perturbador. Fundamentalmente, toda esta distancia estará relacionada con el discurso tecnológico, y como este discurso tecnológico permitirá comprender un mundo humano que puede separarnos de eso que ha estado afuera, pero a la vez implica el contacto con la sorgue y con la curiosidad. El asunto con la sorgue o con la preocupación tiene que ver absolutamente con lo que decía el conferencista anterior, con una ambigüedad que estaría dentro de ella, como en relación a la necesidad de encontrar cuidado y al mismo tiempo el poder hacer que ese cuidado lleve hacia el ámbito completamente contrario de ponerse en un peligro mayor. En ese ámbito podríamos decir que la distancia tiene como ventaja una ganancia temporal, pero acarrea como desventaja la incertidumbre y también la preocupación a causa de la falta de información permanente. Pues para identificar un objeto se requiere distancia, pero esta misma distancia convierte toda observación en imprecisa. Entonces, en ese ámbito, lo que podríamos decir es que aparece la curiosidad como ese proceso de la metamorfosis del mundo técnico, como un humano que estaría estas realidades en que se viven, que no es completamente cerrada. Blumenberg utilizará para el ejemplo de que el mundo de la vida no es ni el completamente feliz ni el completamente triste, sino que estaría en un intermedio, es decir, el mundo de la vida tiene vacíos, aperturas en donde entra la curiosidad. E incluso el ejemplo o la variación que siempre le va a servir a Blumenberg para pensar estos vacíos es el pensar el cielo estrellado. El cielo estrellado se convierte, digamos, en la barrera más extrema en donde el humano quisiera entonces también traspasar su curiosidad, pero también arriesgando sus posibilidades. Eso muestra dentro de Historia del Espíritu de la Técnica esa condición que siempre tendrá nuestro ser técnico en una dualidad entre estar completamente metidos en él y al mismo tiempo tenerle miedo o tener dificultades con lo que pueda él mismo producir, ¿no? ¿Cuánto podríamos arriesgarnos o cuánto somos capaces frente a lo que queríamos saber, ¿no? Entonces, en compensación de no saber lo que podemos conocer y hacer, se necesita un fuerte convencimiento retórico de la capacidad de la razón antes de haber decidido. Eso está en Hulseiter Stern. Blumenberg utiliza como epígrafe del apartado número 21 de esta obra parte de las memorias de la expedición noruega del Polo Norte, que quisiera traer acá y están aquí al final, ¿no? Se debe ir en contra de la tormenta, haber luchado para saber qué significa con la tormenta navegar. Entonces, el proceso entre visibilidad, sorgue y curiosidad
marca lo que es el mundo, las realidades en que vivimos de un humano que asume su vida a partir de la técnica hasta el punto de considerarse un cyborg o un astronauta y al mismo tiempo sabe que esa vida está en peligro. En esa vida en que está en peligro es lo que en Blumenberg hemos encontrado como un geotropismo, es decir, después del viaje espacial, lo que nosotros podemos reconocer es que la Tierra se nos presenta como el único planeta azul, el único planeta en donde la vida frágil del ser humano parece ser posible. Entonces el movimiento geotrófico nos lleva entonces a pensar cómo ese planeta es aquel que debe ser del cuidado o del sorgue más fuerte. Eso nos lleva a conexiones para reflexionar aquí solamente expuestas. El primero que yo quiero pensar es el asunto de la metamorfosis, es decir, si este humano no sabe lo que es y la única forma que tiene para saber de cierta manera lo que es experimentándose, siempre estaremos pensando estos humanos en conexión con otros aspectos, ¿no? Y esas metamorfosis nos podrían llevar a visiones menos antropocentradas, sino entender estas visibilidades como interconexiones, ¿no? Ahí siguiendo un poco a Braidotti en el asunto de las metamorfosis animal-máquina, animal-máquina-humano y demás. El segundo es el de la inconceptualidad, entender estos asuntos de asumir una filosofía que recoge estas formas de reflexión como un nomadismo metodológico y como reocupación, es decir, siempre es una reocupación de la pregunta y siempre esa pregunta que reocupamos está relacionada con esa de qué era lo que queríamos saber y cuál es la historia que sustenta eso que estamos diciendo. Y finalmente, frente a la época de la tecnificación, nos lleva a la necesidad de reflexionar este geotropismo, es decir, una tecnología como este cyborg o este astronauta que tiene que volverse a pensar el mundo en el que vive desde la fragilidad, desde un sorgue del cuidado, entendiendo que toda su reflexión de la tecnologización o tecnificación es una historización de la misma, ¿no? Es decir, no hay ninguna sustancia de la técnica, sino que está en un proceso histórico que en la modernidad está relacionado con estos procesos de autoafirmación, ¿no? Y en este sentido, en una reflexión blumenbergiana sobre el horizonte, sobre aquello que es esa realidad que cada vez se nos vuelve más compleja y de la cual nosotros como humanos en esta condición poshumana tenemos que pensar. Bien, esa entonces sería mi intervención. Espero haber sido lo más pronto posible. Muchísimas gracias por escucharme. A usted, profesora Alicia Natalí, por su muy interesante disertación. Vamos entonces a dar paso a la última presentación de esta mesa 1, que gira en torno a la cuestión de la técnica. En esta oportunidad vamos a escuchar a la profesora Esmeralda Balaguer García con una ponencia titulada La comprensión de la técnica en Blumenberg y Ortega. La profesora Balaguer es doctora en filosofía por la Universidad de Valencia, es contratada postdoctoral e investigadora en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es además directora de Nexofía, que es una editorial de libros electrónicos de La Torre del Virrey. Entre algunos de sus últimos trabajos se pueden encontrar Doxa y Paradoxa, el concepto de opinión pública en Ortega y el papel del filósofo, la nueva filología en Ortega y la perspectiva del recuerdo Proust desde Ortega. Entonces, profesora Balaguer, bienvenida y tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias, Óscar, por la presentación y bueno, voy a intentar ser muy breve. Muchas gracias a los organizadores del Congreso por facilitarnos esta herramienta virtual que nos permite conectarnos desde muchas partes del mundo pues para pensar con Blumenberg, desde Blumenberg e incluso para tener puentes, como es mi caso, con otros filósofos, ¿no? Yo debo hacer una advertencia primero y es que yo soy una aficionada a Blumenberg, estoy
me he inmerso en Blumenberg desde hace muy poco y sobre todo en relación con Ortega, porque hasta el momento yo he trabajado y he dedicado mi tesis a Ortega, a sus estudios o su propuesta filosófica en relación con la historia conceptual. Entonces, pues bueno, Antonio Lastra, que fue uno de mis directores de tesis, pues me sugirió que persiguiera esta pista que vinculaba a Ortega y a Blumenberg con la técnica, aunque también hay otros vínculos, como por ejemplo quizás el de la metáfora, que cabría pues explorarlo, ¿no? Entonces, en esta breve intervención lo que quiero hacer es señalar los puntos que yo he identificado donde coinciden ambos filósofos sobre su concepción de la técnica y mostrar mostrar este vínculo de una manera clara, ¿no? Antes de ello voy a hacer un pequeño análisis filológico o anecdótico, porque me parece muy relevante o muy significativo que cuando leo los textos de Ortega sobre la técnica o cuando leo a Blumenberg, pues tengo la impresión de que por momentos están diciendo casi lo mismo e incluso podría confundirlos. Entonces esto me llevó a preguntarme si Blumenberg, que es un posterior, pues había leído los escritos de Ortega sobre la técnica, pues quizás su curso de meditación de la técnica o las conferencias que impartió en el 51 en Darmstadt. Y bueno, pues con poco éxito en la empresa, no estoy muy segura, pero tengo la impresión de que Blumenberg no leyó los escritos de la técnica de Ortega. José Farros, muy amablemente, y le agradezco, pues me hizo llegar una pequeña nota reseñística donde Blumenberg daba cuenta de un libro que sí había leído de Ortega, titulado Pasado y porvenir del hombre actual, que más que un libro de Ortega es una colección de escritos que supongo que se editó así en alemán, porque en la versión española del 62 sí incluye los textos de Ortega sobre la técnica, pero en la versión alemana, que he examinado atentamente, no incluye estos textos, incluye otros sobre el origen de la filosofía, sobre la naturaleza del hombre o sobre incluso la naturaleza de la propia filosofía. Entonces, en ese sentido, pues me parece significativo ver cómo estos dos pensadores van a tener una concepción similar de la técnica o muy parecida, al menos en estas 4 características que yo voy a apuntar, pero obviamente Ortega no puede leer a Blumenberg y Blumenberg creo que no lee eso de Ortega, y entonces considero que la constelación en la que están pensando es similar y esto es importante. Bien, los textos que voy a examinar, esto lo digo muy rápido para no extenderme, pues en el caso de Blumenberg es Historia del espíritu de la técnica, y en el caso de Ortega sobre todo me centro en su curso de verano del 1933, Meditación de la técnica, y en la conferencia que dio en un coloquio en Darmstadt en 51 que se llama El mito del hombre allende la técnica. También me parece muy relevante pensar que se trata, en el caso de los dos, de cursos o conferencias, incluso, por ejemplo, también para los dos, ¿no? Son conferencias inéditas, porque en el caso de Blumenberg pues están ahí en unas carpetas archivadas y se publican póstumamente, en el caso de Ortega también. Entonces, esta idea de que están hablando y pensando para un oyente, digamos, especializado, también me parece relevante para saber lo que nos vamos a encontrar. Bien, esto en cuanto a la anecdótica. Entonces ya empiezo con esa concepción de la técnica que ambos pueden manejar. Creo en mi lectura que Ortega y Blumenberg pues ven en la técnica un aparato o un instrumento que facilita la vida y que posibilita la vida y su autocomprensión. Quizás a diferencia de otros filósofos de la época, como podría ser Heidegger, que mantuvo una actitud más crítica sobre qué era la técnica, ¿no? Para Ortega y para Blumenberg, la técnica les va a permitir hilar un discurso humanizador, en tanto que esta técnica solo va a ser comprensible enraizada en la vida de cada cual o en relación con el mundo de la vida. En el 35, Ortega escribía un libro que se llama Historia como sistema, y ahí decía una frase muy llamativa: el hombre no tiene naturaleza sino historia. Con esto, que evidentemente era una exageración, pues Ortega no quería decir que el hombre no tuviera realmente naturaleza, sino que las necesidades naturales, pues el ser humano las ha reducido a un mínimo en su vida e incluso las ha convertido en cultura, ¿no? Por ejemplo, alimentarse como hace el animal, pues comiendo unas pocas hierbas en el campo, pues no es lo mismo que hacemos nosotros
como por ejemplo cuando degustamos una paella o un guiso elaborado, ¿no? Entonces, Ortega señala que como la naturaleza le resulta insuficiente al ser humano, inventa una sobrenaturaleza que es capaz de satisfacer por medio de esta técnica pues, sus necesidades intelectuales o espirituales. Considero que este espíritu técnico pues, ha estado presente en el ser humano desde el momento mismo en que imagina un mundo distinto al natural para satisfacer sus deseos. Entonces, como el ser humano en la naturaleza es como una especie de ser atrofiado, pero dotado de un gran potencial imaginativo, fantástico, tiene la capacidad de idear, proyectar su vida hacia el futuro, incluso anhelar otro tipo de mundos posibles, ¿no? Y aquí es cuando interviene la técnica de este anhelo. Por eso la técnica para ambos es un elemento constitutivamente humano. Desde el hombre paleolítico, podríamos incluso decir, ¿no? Porque la técnica ya estaba en la caza, en la fabricación de utensilios, pero también incluso en la creación de un lenguaje y en el uso del mismo. Esta técnica pues, se ha ido desarrollando y perfeccionando a lo largo de la historia y sus condiciones pues, van más allá de las posibilidades, digamos, sociales y materiales. Están ligadas a unas posibilidades vitales o a un anhelo humano por ansiar un mayor desarrollo del mundo. Por eso, para Blumenberg, una historia del espíritu de la técnica, que si bien difícil de escribir, pues no será una crónica de los procedimientos técnicos, sino una historia del espíritu mismo que la técnica promueve, es decir, una historia que surja del deseo de técnica del ser humano para su autocomprensión y su comprensión de la realidad y del lugar que ocupa en ella. Ortega, en ese sentido, decía que la vida era producción. Vivir es hallar medios para realizar un programa vital que trasciende los aparentes límites del mundo, que ya está construido. Por ello, el ser humano carga con un pasado cultural en el que se ha ido dando un proceso de autocreación por medio de la técnica. Ortega y Blumenberg consideran que solo es posible comprender el espíritu técnico desde una perspectiva humana. Para Ortega, la técnica es la oportunidad, que ahora explicaré, para que el hombre pueda ocuparse de realizar su auténtico ser, esto es, su quehacer en el mundo. La técnica, para Blumenberg, en cambio, es el medio de autoafirmación del ser humano, que además le permite mostrar y hacer comprensible las motivaciones de un determinado estilo de vida que sustentan esa misma técnica. Entonces, partiendo un poco de esta concepción que ambos tienen, he tratado de identificar 4 características que me parecen esenciales dentro de la teoría o la comprensión que ambos tienen sobre la técnica. La primera de ellas es que la técnica es un aparato ortopédico. En el mito del hombre allende a la técnica, Ortega expone que desde un punto de vista natural, el ser humano es un animal enfermo que sobrevive pues, de pura casualidad, pues la naturaleza le resulta insuficiente. Por ello crea una sobrenaturaleza con ayuda de la técnica. La técnica se constituye pues como la reforma que el hombre impone a la naturaleza para satisfacer sus necesidades espirituales. El ser humano es un ser que busca satisfacer lo superfluo por medio de la producción técnica para alcanzar el bienestar. Blumenberg también considera que desde una perspectiva biológica el ser humano entra en el mundo como un ser deficientemente adaptado y que ha tenido que desarrollar para su autoafirmación y para asegurar la satisfacción de sus necesidades unos instrumentos auxiliares procedentes de la técnica. Ahora bien, como el ser humano es un ser histórico, la técnica, fruto de este impulso poético y creador del hombre, pues también es un fenómeno histórico y esta sería la segunda característica común. La tesis orteguiana de que el hombre no habría sobrevivido sin ese aparato ortopédico que es la técnica y que solo es posible hacerse cargo de ella con la razón histórica, fue también sostenido por Blumenberg desde 2 enfoques. El primero es que la técnica es un fenómeno específicamente humano porque la tecnicidad está enraizada en la naturaleza misma del hombre, entendiendo pues este Homo sapiens como Homo faber primigeniamente, y también es un fenómeno histórico. Para Blumenberg, la técnica es el elemento constitutivo de la edad moderna y la condición de su legitimación, en tanto que el ser humano considera que su tecnicidad como un medio de autointerpretación y de autorrealización. Lo relevante de este carácter histórico que legitima la técnica está en el análisis de la imperiosa necesidad de orden intelectual, muy similar a la biológica, que el ser humano siente y a la que da respuesta por medio del fenómeno técnico. Conviene preguntarse entonces para qué usa la técnica el hombre y cuándo es el momento para el desarrollo de la misma. La tercera característica tiene que ver con este para qué. Ortega dice que la técnica es un esfuerzo ahorrado y Blumenberg señala que es una descarga de trabajos. Por lo tanto, la técnica es ese esfuerzo que hacemos para ahorrar esfuerzo.
Dicho de otro modo, el hombre reobra sobre la circunstancia con ayuda de la técnica para darle una forma que le favorezca y le facilite el bienestar. Dedica un esfuerzo a inventar y posteriormente ejecutar un plan de actividades que le permite asegurar la satisfacción de necesidades elementales y también superfluas, y además que le permite lograr esa satisfacción con el mínimo esfuerzo en el futuro y que a su vez ofrezca posibilidades nuevas. No sé, por ejemplo, pensemos en no solo en la necesidad de tener fuego para calentarnos, sino además en la necesidad de crear un aparato que nos permita hacer fuego en cualquier momento y sin tener que volver al momento primero de la creación de ese fuego, como podría ser, por ejemplo, un mechero. Esto Blumenberg lo apuntó muy bien. Para él la tecnificación se muestra como el proceso en el que el ser humano se descarga de trabajos que ahora exigen su esfuerzo una sola vez. La necesidad de ahorrar esfuerzo está estrechamente vinculada con la capacidad fantástica que el hombre posee para proyectarse hacia el futuro. Con la invención técnica surge la invención técnica surge de la capacidad imaginativa del ser humano y aparece en esos momentos que él encuentra de ensimismamiento. Este es el cuándo de la técnica que he anunciado antes. El hombre busca los momentos de recogimiento interior para hacerse representaciones posibles del mundo y forjar ideas sobre la realidad que le permitan planear su acción futura en la circunstancia y a su vez seguir construyendo esa sobrenaturaleza. De este modo el hombre humaniza el mundo. Con el tiempo que hemos ahorrado, con la técnica, inventamos una vida. Esta sería la última característica común. El hombre inventa esta vida porque frente al animal que vive alterado es capaz de ensimismarse, de hacerse representaciones del mundo que le rodea y de idear otro distinto. Para Ortega, los momentos de ensimismamiento le permiten al hombre imaginar posibles proyectos de vida futuros para la realización de su auténtico ser. De modo que este tiempo ahorrado que ofrece la técnica le facilita la invención de su propia vida y al inventársela se vuelve novelista de sí mismo. Esa vida inventada es la vida humana, entendiendo esta como un bienestar en la circunstancia. Blumenberg también afirma que la técnica posibilita la autoafirmación del ser humano en tanto que consiste en el diseño de un programa en el que el hombre compone su existencia histórica y se dibuja a sí mismo cómo quiere tomar la realidad. La técnica es, en definitiva, la expresión práctica de las ideas que el ser humano forja para transformar el mundo exterior desde el conocimiento que tiene del mismo y también desde la fantasía y sabiduría que albergan su mundo interior. Por lo tanto, la técnica es creación y esa creación no solo transforma el mundo exterior, insisto, sino que necesariamente transforma al hombre mismo, que se autoconstruye, como apunta Blumenberg, pero también Ortega, por medio de esta técnica. En última instancia, la misión primera de la técnica es la de dar franquía al hombre para que pueda vacar a sí mismo, para que pueda inventar y narrar su vida y pueda, según Blumenberg, autoafirmarse. En cada época, la técnica ofrece medios para realizar este proyecto de autocreación. Por ello, solo en el espacio ahorrado que deja la técnica es posible la teoría, y esto es algo que ambos supieron ver bien. Ambos filósofos pretendían legitimar la técnica con el fin de crear, en palabras de Blumenberg, una confianza espiritual en la técnica que se sobrepusiera a la valoración negativa de la tradición europea. Hay que situarse también un poco en el contexto de que los desastres de la Segunda Guerra Mundial pues habían causado, digamos, una quizás desconfianza hacia la técnica, precisamente porque la técnica también entraña peligros. Ya para terminar, la visión de la técnica que Ortega y Blumenberg tenían, al menos la visión que a mí me ha transmitido su lectura y su comparación, pues no era una visión desencantada con el mundo como podría ser la de Heidegger. La técnica sería una suerte de compensación, pensando en la filosofía de la compensación de Odo Marquardt, que humaniza al hombre, pues le permite autocrearse y autoafirmarse y en última instancia comprender esa vida que inventa para su subsistencia. Y bueno, con esto ya habría terminado, así que muchísimas gracias por vuestra atención. A usted, profesora Esmeralda, por su presentación. Muy interesante, por supuesto, el diálogo que logra construir a propósito de los dos autores que ha referenciado. Muy bien, con esto damos entonces por terminada la mesa número 1, dedicada a la cuestión de la técnica.